UAT Lab, Unión Argentina de Técnicos en Laboratorio. COG, Apoyo Educativo. Tubblad, Sociedad Anónima. Biofarma, Laboratorio. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad Massa. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Córdoba. Centro Regional de Hemoterapia. Cruz Roja Argentina, Filial San Rafael. Fundación Noti. ABM, Asociación Bioquímica de Mendoza. Todo Laboratorios, Equipamientos e Insumos. Kairos, Laboratorio Bioquímico. CLB, Cursos Laboratorio Veterinaria, Nicolás Clementi. Laboratorios REM, Renovación en Medicina. IFTS10, Instituto de Formación Técnica Superior. AR, Capacitación Integral. CIPES, Sindicato del Personal de Estatales de la Salud. CIF, Sociedad Investigación Forense. ATELACH, Asociación de Técnicos de la Provincia del Chaco. Working Group, Secretariado Administrativo. Filigranas Yo, Chocolates. Santos Lugares Wine, Bodega. Solo Sabores, Almacén Gourmet. Chocolate, Viajes y Turismo. Tigoya, Exquisitos Sabores. Mega Analizar, tecnología y calidad al servicio de la salud. Hola a todos, muy buenos días, ¿cómo les va? Es un placer inmenso estar con ustedes. Seguramente ya me hayan presentado, pero para no quedar descortés, mi nombre es Nicolás Clementi, soy técnico de laboratorio clínico e histopatológico, graduado de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente me desempeño como docente en la carrera, docente del área de anatomía, y paralelamente a eso soy el responsable técnico del laboratorio de análisis clínico de una veterinaria muy grande aquí en la ciudad. Y además me dedico a dar formaciones, ya sea a veterinarios, a técnicos de laboratorio, a bioquímicos y a quien quiera sumarse a lo que es el laboratorio veterinario. Antes que nada, quería contarles a ustedes un poquito y justificar mi ausencia. Lamentablemente la semana pasada sufrí un cuadro de síndrome coronario agudo, el cual me tuvo internado unos 4 o 5 días en la unidad coronaria de una institución de salud aquí en la ciudad. Bueno, se me hicieron algunas prácticas, algunas intervenciones posterior a salir del cuadro agudo justamente. Y bueno, hoy por hoy me encuentro de alta, pero por prescripción médica, bueno, tengo algunas limitaciones respecto a las actividades que puedo realizar y el tiempo que puedo moverme. Y por supuesto, realizar un viaje no es algo que se me tenga permitido. Así que lamentablemente no puedo estar con ustedes de manera presencial. Pero bueno, ya les voy adelantando que más allá de que no pueda estar con ustedes, en un material escrito que acompaña a esta charla que les voy a dar están todos mis datos, está mi correo, está mi teléfono, así que tienen el medio de contacto para cualquier consulta o duda que vaya surgiendo. Por supuesto, quedo a su entera disposición. Quería agradecer muy especialmente a Gabriela Cortés. La verdad que en estos últimos meses ha hecho un trabajo increíble, ha puesto todo de sí para que este congreso se lleve adelante. La verdad que organizar algo de estas características no es sencillo, y hay que moverse mucho, hay que transpirar mucho, y la verdad que yo bueno, la felicito y agradezco la invitación. Hace muchos meses que ya estaba confirmado y yo por supuesto desde el primer momento le dije que sí.
Para mí todo lo que tenga que ver con formación, con enaltecer la carrera, por supuesto, y la profesión que tenemos va a estar siempre por delante de todo. Los técnicos tenemos un escenario complejo en algunas situaciones. Algo les voy a hablar, voy a tomar unos minutitos de mi charla para hablar de eso, pero y todo lo que sea para profesionalizarnos más todavía y llevar adelante nuestra profesión con la más profunda de las responsabilidades. Por supuesto voy a estar presente. Y obviamente, no solamente a Gabriela, sino toda la WhatsApp y a los auspiciantes que hacen posible este encuentro. Bueno, por supuesto, a todos mi agradecimiento por la invitación. ¿Qué vamos a ver a continuación en la presentación? Bueno, en la veterinaria, en medicina veterinaria, sobre todo medicina veterinaria de pequeños animales, se hace prácticamente lo mismo que hacemos en medicina humana. Quiero decir, las rutinas o incluso no solamente las rutinas, ¿no?, de laboratorio, cositas un poco más complejas, hablando por ahí de hormonas, también se hacen en medicina veterinaria. Y no solamente lo relacionado con el laboratorio, ¿no? Cuando hablamos de estudios de imágenes, placas, ecografías, tomografías, resonancias, o sea, en medicina veterinaria de pequeños animales encontramos una similitud muy grande con respecto a lo que se hace sobre el paciente. Algunas cosas no se hacen por cuestiones económicas o por cuestiones prácticas simplemente, pero la gran mayoría se hacen y cada vez son más las cosas que se hacen. Entonces mi idea es presentarles a ustedes una comparación entre lo que es la rutina, ¿sí?, una rutina de laboratorio de humanos y una rutina de pequeños animales. ¿Para qué? Para que cualquiera de ustedes que en donde esté trabajando, que puede ser un laboratorio privado, por ejemplo, de repente, y sé que sucede a veces, les llevan muestras de veterinaria, sepan cuáles son los detalles que tienen que tener en cuenta para su procesamiento. O si ustedes quieren dedicarse al análisis de pequeños animales, tengan las herramientas o un puntapié, ¿sí?, de qué cosas tienen que tener en cuenta que son realmente distintas, ¿sí?, a los humanos, pero que la formación que ustedes tienen le permite, por supuesto, llevar adelante sin ningún problema. Eso sería más o menos la idea. Todo esto, como yo les decía hace un rato, está sustentado no solamente por lo que vamos a ver ahora en imágenes, sino por un escrito que les tengo preparado, que lo tienen ahí en el drive del Congreso, para bueno, explayar un poco más todo esto que vamos a ir hablando. Y como siempre les digo, cualquier consulta o duda que tengan, tienen mis datos para comunicarse conmigo y sin ningún problema, bueno, charlamos al respecto y los voy asesorando y les voy dando una mano. Yo me dedico a dar formaciones virtuales, talleres virtuales. Hace 3 años tengo infinidad de contactos y de gente que se ha sumado de toda Argentina y de toda Latinoamérica, así que bueno, ellos a diario se van comunicando y me van haciendo consultas. Yo no tengo ningún problema en colaborarles y en darles una mano. Así que bueno, para todos los técnicos la idea era mostrarles esto porque es una posibilidad más de desarrollarse y de llevar la profesión y de encontrar incluso una salida laboral, ¿sí? Ya les voy a ir comentando un poquitito cómo se puede ir haciendo. Bien, vamos a la presentación entonces y bueno, espero que les guste, espero que los disfruten y bueno, me hubiese gustado que haya sido de manera presencial, pero bueno, lamentablemente va a tener que ser así. Espero de todas formas que pueda cubrir con sus expectativas. Vamos a la presentación entonces. Entonces comenzamos con la disertación de lo que es el laboratorio clínico de rutina en pequeños animales, similitudes y diferencias con humanos. Antes de comenzar con estas cuestiones en particular, como yo ya les había comentado, me iba a tomar la libertad de hablar de algunas otras cositas. Y esas otras cositas son unas que están relacionadas con la formación propiamente nuestra, con el desarrollo profesional que podemos llevar adelante una vez que nos recibimos, y algunas cuestiones que tienen que ver con la comparación entre el laboratorio de humanos y el de pequeños animales. Y esto que les voy a contar, que no forma parte estricta de lo que es la idea de la presentación que yo les traigo, lo hago por 2 razones. Primero, porque estoy en un entorno lleno de colegas, lleno de técnicos principalmente, y hay muchos que son estudiantes, y es una realidad que tienen que empezar a conocer, me parece.
Y como formador de técnicos no quiero dejar pasar la oportunidad, y es algo que hago en cuanto a oportunidad tengo, ¿sí? Y además porque, por lo que les comenté al principio, el por qué no estoy yo presente ahí con ustedes, por esta situación extrema de salud que tuve, que me puso en una posición donde, bueno, uno se pone a pensar, ¿no? Todo sucedió muy rápido y pudo haber tenido un final distinto, y yo me podría haber ido sin contar muchas cosas que tengo para contar, así que, bueno, me tomo esa libertad para hacerlo. Entonces, les quería contar que muchas veces sucede, yo doy clase en una materia de primer año, entonces recibo a los chicos, la gran mayoría chicos que vienen de la escuela secundaria. También hay una importante cantidad de gente grande que se suma a la carrera, gustosos de recibirlo, la verdad que con unos resultados muy lindos, la verdad que da gusto acompañarlos realmente. Pero muchos me preguntan a qué se van a dedicar cuando se reciban, ¿no? Entonces uno dice, bueno, wow, o sea, entraste a una carrera donde no conoces del todo su espectro de trabajo, y no solamente sucede en la carrera de técnico, según hablando con docentes de otras áreas, sucede exactamente lo mismo. Muchas veces no conocen el campo ocupacional, por lo menos no en su totalidad. Y es muy común cuando se les pregunta si saben a qué se van a dedicar. Bueno, lo primero que sale es la extracción de sangre, el análisis de laboratorio, y ahí queda, ¿no? Y en realidad muchos de mis colegas se desarrollan profesionalmente, no solamente en laboratorios de análisis clínicos, se desarrollan en laboratorios de sustancias químicas, se trabajan en bioterios, en laboratorios de plantas, en laboratorios botánicos. Es más, hay un colega mío que está haciendo una presentación en este congreso, análisis de agua, en la industria alimenticia. ¿Y por qué el técnico de laboratorio encuentra todas estas oportunidades? Porque el técnico de laboratorio clínico, antes de ser técnico de laboratorio clínico, es técnico de laboratorio. Y como técnico de laboratorio, sabe lo que es un laboratorio, sabe cuáles son las partes que componen el laboratorio, sabe cómo moverse dentro de uno. Sabe que en los laboratorios se trabaja con muestras de lo que sea, y conocemos profundamente el tratamiento y el respeto que se le tiene que tener a la muestra. La muestra, en líneas generales, yo siempre la defino como una porción única e irreemplazable, ¿sí? Una alícuota única e irreemplazable. Bueno, hay toda una cuestión para ahondar y hablar más al respecto, pero trato de que la traten, valga la redundancia, como si fuera irreemplazable, porque si se pierde, bueno, hay veces que podemos recuperarla y hay veces que no y demás, pero al margen de eso. Pero sabemos lo que es un laboratorio, sabemos que se procesan muestras, y sabemos cómo tratarlas y cómo pararnos y cómo movernos dentro de un laboratorio en líneas generales. Y antes de técnicos de laboratorio somos técnicos. Y el técnico de lo que sabe es técnicas. Sabemos lo que es una técnica, sabemos que es una sucesión de pasos preestablecidos, ordenados, sustentados por teoría y muchas veces de manera empírica. Y sabemos que en ese orden y bajo esos tiempos y bajo esas características que nos pide la receta, entre comillas, que es la técnica, obtenemos los resultados comparables, etcétera, etcétera, que ya todos sabemos, ¿no? Entonces, ahí está la justificación de por qué el técnico de laboratorio clínico luego tiene, y buscándole la beta, por supuesto, y capacitándose y demás, puede desarrollarse y encontrar un universo profesional bastante amplio. Y dentro de ese universo profesional amplio, obviamente, va a caer lo que es el laboratorio de pequeños animales, que es lo que yo les traigo a todos ustedes. Y una pequeña cuestión que quería contarles respecto de lo que es el laboratorio de pequeños animales, y haciendo una comparación con el laboratorio en medicina humana. A ver, en el laboratorio de medicina humana, la cabeza del laboratorio, y esto no hay nada que discutir, por supuesto, es el profesional bioquímico. Siempre va a ser el jefe del laboratorio, luego van a estar diferentes bioquímicos por ahí especializados en diferentes áreas, y luego van a estar los técnicos de laboratorio a los que se le asignan tales o cuales tareas, ¿verdad? Entonces siempre el técnico va a estar bajo esa nube de bioquímicos, y nunca va a poder moverse en otro ámbito que no sea ese, en otro estrato que no sea ese. En el laboratorio veterinario, la cabeza del laboratorio veterinario normalmente es el médico veterinario, ¿sí? Quien tiene su veterinaria, compra los equipos, monta el laboratorio,
y contrata a un profesional que sepa hacer los análisis, que sepa de las técnicas para dar un informe, y es el médico veterinario el que incluso es el que firma los análisis. Entonces, a la hora de trabajar en un laboratorio veterinario, para el médico veterinario es lo mismo que sea un bioquímico o un técnico de laboratorio, ¿sí? En este sentido es donde el técnico de laboratorio por ahí encuentra un escenario en donde puede desarrollarse mucho mejor, ya que se va a hacer cargo prácticamente del laboratorio, como es el caso que me sucede a mí, ¿no? Está el médico veterinario, que es el que hace la validación, pero a lo que es los efectos prácticos del laboratorio está uno a cargo. Incluso se da en muchas veterinarias en donde se generan asociaciones comerciales entre técnico y médico veterinario para montar el laboratorio, llegar a un acuerdo comercial y bueno, eso le da la posibilidad al técnico por ahí de desarrollarse en este ámbito. Y dentro de los laboratorios de medicina humana hay una realidad que quiero mencionar que se da, y haciendo referencia un poco a los que le comentaba al principio, ¿no? En donde yo me dedico hace más de 3 años a realizar talleres virtuales de formación en lo que es laboratorio veterinario. He tenido y tengo contacto regular con técnicos de prácticamente todas las provincias del país y con técnicos del resto de Latinoamérica. En el resto de Latinoamérica no está la figura de técnico de laboratorio propiamente dicho, sino está el de tecnólogo médico. Pero sufren más o menos la misma realidad que lo que es el técnico aquí en Argentina. Tenemos 3 grandes grupos de laboratorio de análisis clínico de medicina humana, ¿sí? Que he podido identificar con el paso del tiempo, ya sea por mi experiencia personal y o por la experiencia de mis colegas. Tenemos el laboratorio de análisis clínico en donde el técnico puede desarrollarse ampliamente al 100% de sus capacidades, en donde las tareas que realiza las realiza a la par del bioquímico, por ejemplo, y donde cuesta, por ejemplo, cuando uno entra al laboratorio, cuesta diferenciar quién es técnico y quién es bioquímico. Esto es algo que me pasó a mí, hago una mención propia. En el laboratorio del Hospital de Urgencias, donde yo me formé ya años atrás, todos hacíamos todo, no había diferenciación desde el punto de vista profesional, a cualquiera le tocaba cualquier tarea, y a mí me costó varias guardias darme cuenta quién era bioquímico y quién era técnico, porque en ningún momento hubo una distinción, y es ahí donde yo pude desarrollarme ampliamente y donde se puso el laboratorio a mi disposición. Yo en esa época era estudiante y me lo brindaban íntegramente para que yo me pueda desarrollar, y nunca hubo un techo y no hubo nada que yo no pueda realizar dentro del laboratorio. Que no son todos así, lamentablemente. Hay otro grupo de laboratorios en donde al técnico se le restringen algunas tareas, ¿no? Hay ciertas cosas que no puede hacer. Bueno, increíblemente hay ciertas cosas que no puede hacer, o se le asignan, y escuchen esto, porque yo lo he escuchado de boca de algunos profesionales, se le asignan tareas menores, ¿sí? Yo, sinceramente, no conozco una tarea menor dentro del laboratorio, ¿sí? Hacer café podría ser una tarea menor, ¿sí? Pero luego de lo que es el trabajo profesional, hasta lavar un tubo no es una tarea menor, porque un tubo mal lavado implica una reacción química que se realiza mal, implica un resultado que se entrega mal. Así que en esta cadena que conforma la técnica de pasos que tenemos que hacer, no hay una tarea menor dentro del laboratorio, pero intentando suponer a qué se refieren con tareas menores, como por ejemplo un análisis de orina, una extracción de sangre o demás, y se le restringe, por ejemplo, y esto no lo invento, se le restringe, por ejemplo, el uso del microscopio para realizar fórmulas leucocitarias, ¿sí? Porque eso no es incumbencia, no es competencia del técnico. Entonces, bueno, tenemos estos laboratorios donde está un poquito restringido el trabajo del técnico, y tenemos el tercer grupo de laboratorios, los menos, pero existen, en donde el técnico tiene vedado su ingreso, si quiero, o sea, laboratorios que no contratan que no contratan técnicos de laboratorio. Son los laboratorios más pequeños, ¿sí? Normalmente, pero se da.
yo tengo la mala experiencia de conocer gente que no recomienda incluso la contratación de técnicos para los laboratorios. Entonces, esto es algo que nos tenemos que plantear nosotros, formadores universitarios, es decir, ¿por qué sucede esta realidad? ¿Sí? ¿Por qué hay en algunos casos hay esta cierta visión que hay sobre el técnico que se le restringe un poco su trabajo profesional? Tenemos que evaluarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué profesional estamos enviando a la calle, estamos enviando al mundo laboral, porque no sea que seamos nosotros los que no los estamos enviando de manera completa. Algo que creo que para el escenario docente es algo que nos tendríamos que plantear y que me planteo sinceramente a diario. Pero bueno, esos 3 escenarios que yo les mostraba del laboratorio humano no es algo que se presente en el veterinario y les puedo asegurar que se van a poder desarrollar infinitamente bien. Bueno, ahora sí, vamos a lo propio, específico de esto que nos está convocando. Me voy a ir moviendo un poquitito. Perdón por la desprolijidad, pero me tengo que ubicar para no tapar absolutamente nada. Vamos a comenzar dentro de lo que es la rutina con el análisis de orina y con las diferencias que tenemos en el método de recolección de la orina. En medicina humana, ya sea que hagamos una muestra al azar, una primera orina de la mañana, una segunda orina, un postprandial, un 24 horas, una recolección prostática, bueno, una pediátrica incluso. Bueno, en el 95% de los casos, la recolección para hacer el análisis de orina en humanos es una micción espontánea, ¿sí? Eventualmente, personas internadas, se trabaja con sonda, por supuesto, o bajo ciertas circunstancias se puede utilizar una aspiración suprapúbica, ¿sí? En pequeños animales, bueno, en pequeños animales lo espontáneo es lo menos probable que nos vamos a encontrar, ¿sí? Tenemos 4 formas de recolectar la orina en la veterinaria: punción, sonda, compresión o micción espontánea. Entonces, la punción está, bueno, obviamente es una de las prácticas más recurrentes, ¿sí? Es una forma muy buena y muy interesante de recolectar orina. Obviamente estamos, al hacer una cistocentesis, estamos ingresando a vejiga, que es un reservorio que se considera estéril, entonces la muestra es óptima. ¿Cuál es el problema con la punción? Es que eventualmente se puede generar una punción traumática y por consiguiente vamos a encontrar sangre. ¿Cómo evitar la punción traumática? Bueno, se hace la punción, se pueden recolectar un par de mililitros, se cambia la jeringa y se sigue aspirando. Eso sería óptimo, pero ¿qué pasa? En pequeños animales y en animales que además son pequeños, o sea, pequeños animales, cuando yo digo pequeños animales nos referimos a perro y gato, ¿sí? No al tamaño. Ahora sí les digo, si el animal es pequeño, de talla pequeña, obviamente su vejiga va a ser pequeña y tampoco tengo tantos mililitros para ir jugando con este cambio de jeringa, ¿sí? Entonces muchas veces esto no se puede evitar, a veces la punción traumática no es macroscópica, entonces solamente me doy cuenta cuando veo el sedimento. ¿Cómo diferencio yo si la sangre que estoy observando en el sedimento es una sangre propia de la punción traumática o que efectivamente forma parte de la orina? Bueno, si la orina es fresca y los glóbulos rojos que yo veo son normocíticos, voy a inferir que esa sangre es propia de la punción, ¿sí? Ya, si la orina es fresca y yo lo que estoy viendo son crenocitos, ¿sí? Evidentemente esa es una sangre envejecida y es más propio pensar que es un glóbulo rojo que ya formaba parte de la orina, por consiguiente hay un ingreso que no es propio de la punción, sino que efectivamente forma parte de la orina. Si la orina no es fresca no puedo inferir esto. ¿Por qué? Porque en una orina que ha sido conservada en heladera, que ya tiene un par de horas, para su análisis, obviamente los glóbulos rojos que forman parte de la orina y que han ingresado a ella a través de la punción han empezado a crenarse porque la osmolaridad del medio que los rodea es distinta al de la sangre y la primera reacción que tiene el glóbulo rojo es justamente crenarse, así que esta diferenciación no la podríamos hacer. Respecto de la sonda, lo más probable es que cuando nosotros analicemos el sedimento nos encontremos con una gran cantidad de células epiteliales, obviamente células epiteliales de uretra, ¿sí? No hay ningún problema con esto, seguramente
vamos a encontrar una mayor cantidad, y las células epiteliales de uretra no revisten un carácter patológico en sí mismo, así que va a ser una característica. Podemos encontrar un poquito más de sangre, ¿sí? A veces la sonda cuando va raspando también genera algún sangrado, entonces la diferenciación va a seguir los mismos pasos que la punción. El problema con la sonda, les digo, si ustedes van a trabajar en una veterinaria, muchas veces van a tener que capacitar a los médicos en lo que es la recolección de los fluidos. El problema con la sonda es que muchas veces en las veterinarias existe la sonda o las sondas, que de hecho así es, para recolección, y no están debidamente higienizadas y esterilizadas, y simplemente entre toma y toma se las limpia con un chorrito de agua, se las sacude y ahí quedan en un estante, ¿sí? Obviamente estas sondas se van colonizando, ¿sí? Con el paso del tiempo, entonces obviamente cuando realizamos una recolección, la orina que tenemos es una orina totalmente contaminada, llena de bacterias de esa colonización que hay en la sonda. Y nos damos cuenta en el laboratorio porque además no hay respuesta de glóbulos blancos, solamente es un inmenso mar de bacterias. Entonces, esto no es lo más grave, o sea, porque a lo sumo decimos, muestra contaminada, sonda en mal estado, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que si esta práctica se realiza habitualmente, quiere decir que estamos ingresando al animal una sonda que está llena de bacterias. Entonces no solamente va a contaminar la muestra mía, sino que va a contaminar al animal. Y puede ser que un animal que no venía con infección urinaria, resulta que 10 o 15 días después lo tenemos con una infección urinaria. Así que a tener en cuenta que las sondas tienen que estar siempre estériles, ¿sí? Se pueden poner en fluidos para mantener su esterilidad, y luego a la hora de utilizarlas descartar los primeros mililitros para que limpie ese líquido y luego hacer una recolección. Otra forma de recolectar la orina en pequeños animales es a través de la compresión, ¿sí? Ahí estamos viendo arriba a la izquierda un gato que está siendo comprimido. Se utiliza como maniobra desobstructiva, ¿sí? Como técnica de desobstrucción muchas veces. Y también, ya que estamos, se recolecta la orina. Fíjense en esa foto, en realidad se está recolectando la orina en una charola de instrumental y luego de esa charola se traslada al recipiente que va a ser llevado al laboratorio. Bueno, no se puede utilizar un recipiente intermediario, ¿sí? A la hora de la recolección de la orina, a menos que ese recipiente intermediario sea estéril. Una charola instrumental que hemos lavado en la bacha no va a ser un recipiente estéril, ¿sí? Los detergentes, los productos, muchos productos para la desinfección generan residuos, por más que la veamos limpia la charola, y eso puede alterar algunas reacciones químicas, ¿sí? Así que a la hora de hacer la compresión pongamos un tarrito de plástico para recolección y listo, no hay problema. Otra forma de recolectar es a través de la micción espontánea, es decir, el médico le va a indicar al propietario, bueno, mire, vaya a su casa, lleve al animal cuando el animal se levante a la mañana, usted se levanta, va con el tarrito y junta la orina. Bien, recolectar orina del animal, es complejo, ¿sí? Lo más fácil es en el caso del perro macho, porque el perro macho levanta la pata y normalmente uno pone el tarrito y listo, y junta. Algunos animales se inhiben incluso en presencia de su dueño y cortan el chorro, entonces la cantidad a veces no siempre es la mejor. Pero digamos que se puede juntar. Ya la perra hembra es un poquito más difícil porque se agacha bastante. Hay algunas perras que así todo se puede interponer el frasquito y juntamos. En el caso de los gatos es mucho más difícil. El gato normalmente se tiene que recolectar en la veterinaria porque obviamente por las características propias de la especie no deja que el dueño se acerque, ni mucho menos. Entonces es un poquito más complejo, ¿sí? Normalmente al gato se lo junta en la veterinaria, pero en el caso de los perros no hay problema. Importante que nosotros le trasladamos al médico para que le traslade al propietario cuando se recolecta la muestra, primero la muestra que sea recolectada en un recipiente para orina, no vengamos con frascos de vidrio que ya sabemos que tuvieron dulces generalmente, y sacar la glucosa del vidrio cuesta un montón y nos da glucosuria y lo que siempre. En el hospital los rechazamos, ¿sí? En la clínica se rechaza esa muestra. Acá también hay que rechazarlo, ¿sí? Yo rechazo las muestras cuando vienen en frasco de vidrio porque no cumplen ninguna... Es más, los propietarios muchas veces
utilizando el recipiente correcto, dejan que el animal orine en el piso y aspiran del piso. Bueno, calculen ustedes el poco valor que tiene esa muestra, ¿no? Y otra cosa muy importante es que muchas veces el propietario, obviamente, se levanta a la mañana, a 7 de la mañana, saca el perro al patio, junta la orina y dice: no me voy a la veterinaria ahora, se la voy a llevar cuando yo me levante, cuando vaya a trabajar, al mediodía, cuando venga, lo que sea. Entonces, el propietario tiene que guardar la orina en la heladera. Bueno, no se animan muchos. ¿Sí? Hay muchos propietarios que les da prurito, les da resquemor guardar la orina de su animal en el mismo lugar en donde guardan sus alimentos. Entonces la dejan afuera y cuando la llevan a las 5 horas a la veterinaria, bueno, un mar de bacterias, y obviamente nos damos cuenta que hubo algún tipo de contaminación o algún tipo de no preservación de la muestra. Lo reportamos como tal, inferimos que pasó tal cosa, se pide nueva muestra y demás. Y hay que volver a explicarle al propietario cómo se tiene que hacer. Y lo más importante, no sé si lo más importante, pero algo muy importante de la recolección de orina son las condiciones para la recolección. Ya sea que el animal esté internado o ambulatorio, tiene sus características. Si el animal está ambulatorio, es decir, va a ser el propietario el que va a juntar la orina, o va a ser el propietario, en el caso de un gato, por ejemplo, que lo va a llevar al otro día, a la mañana para la recolección, el animal tiene que tener 8 horas de ayuno de líquido, ¿sí? Para que podamos evaluar a ciencia cierta la capacidad de concentración de ese riñón. Si el animal está tomando agua toda la noche, por supuesto que no vamos a tener una densidad correspondiente con el funcionamiento de ese riñón, ¿sí? Entonces, y además, es la estandarización, ¿sí? No vamos a hablar de la importancia de la estandarización porque somos todos técnicos y sabemos lo que significa. Entonces, estandarizar la recolección de orina en pequeños animales a 8 horas de ayuno de líquido. Punto. Eso es lo que se necesita, ¿sí? En el caso de animales internados que van a estar recibiendo fluido, por supuesto, van a estar canalizados, van a estar con su vía. A ver, no le vamos a cortar el fluido, ¿sí? No le vamos a cortar 8 horas el fluido. Vamos a bajarle el fluido o se le va a indicar al médico que tiene que dejarle la menor cantidad de fluido posible compatible con su situación de salud. Obviamente, no vamos a andar arriesgando la salud de un animal por querer tener 8 horas de ayuno de líquido, ¿no? Que no nos pase eso por la cabeza, pero sí restringírselo a lo mínimo posible, compatible con su situación, para evaluar lo más fielmente la capacidad de concentración de ese riñón. Respecto de la medición de la densidad de la orina, bueno, en medicina humana por ahí antiguamente ya no se utiliza urinómetro, refractómetro o tiras reactivas. Bueno, en pequeños animales no podemos utilizar, no es que no podemos utilizar urinómetro, normalmente no tenemos tanto volumen para utilizar un urinómetro, ¿sí? Calculen que lo más normal es que trabajemos con 4 o 5 mililitros de orina, esa es la muestra que llega al laboratorio, ¿sí? Las tiras reactivas no las podemos usar. Si usamos tiras reactivas de humano, como a mí no me auspicia nadie, ¿no? Pero las tiras de Binder, las Urine Strip, que son las más habituales, bueno, la escala no llega. ¿Por qué? Porque esas tiras llegan hasta 1030 de densidad y en pequeños animales tenemos densidades de 1045, 1050 y más de 1060 en el caso de los gatos, sobre todo, ¿sí? Como valores normales. Entonces, por una cuestión de escala no me da. Incluso, si yo tuviese una orina de un perro de 1020, que podría entrar en la escala de las tiras de humano, cuando yo mido no siempre me da 1020, me puede dar cualquier cosa, no son específicas. La verdad que andan muy mal. Y si tenemos tiras reactivas de uso veterinario, también les comento que la almohadilla para medir densidad mide cualquier cosa. ¿Sí? La verdad que son muy malas. Entonces, lo mejor que tenemos para medir densidad en pequeños animales es el refractómetro, ¿sí? Consíganse un refractómetro de veterinaria, viene con 2 escalas, una para perro y una para gatos, porque hay una muy pequeña diferencia, sutil, pero bueno, si queremos ser precisos. Y mejor aún si consiguen el que tiene 3 escalas, porque hay un refractómetro que viene con la escala para medir proteínas plasmáticas, así que ya tienen una herramienta más para el laboratorio. Algo a tener en cuenta, y me voy moviendo para que se pueda ver todo, es la proteinuria que se puede presentar en actividad física extenuante. Bueno, algo típico que figura en todos los libros de análisis de orina. La actividad física extenuante da de manera
esporádica, ¿sí? Una presencia de aumento en las proteínas en orina. Bueno, en pequeños animales tenemos que conocer que existe una disciplina que se llama canicross. Ahí les muestro una foto como para ejemplificarlo. Es una disciplina en la cual un animal, un perro, ¿sí? Va corriendo con su propietario o con un atleta, van agarrados a través de una soga. En realidad se corre al ritmo del animal, ¿sí? El humano siempre tiene que ir por detrás del perro en este caso. Y es una actividad que ha tomado mucho énfasis en los últimos años. Aquí en Córdoba hay competencias todos los fines de semana, hay grupos que se dedican a esto, entrenan durante toda la semana y participan, hay campeonatos locales, hay campeonatos nacionales, hay campeonatos mundiales, ¿sí? De esta disciplina. Entonces hoy tenemos perros deportistas, podríamos decir, ¿sí? Y a tener en cuenta porque, bueno, hay muchos de estos perros que incluso son auspiciados por veterinarias. Entonces, llegan el lunes a la veterinaria con torceduras, con contracturas, con golpes, y llegan muchas veces extenuados porque se corre al sol, deshidratados y con actividad física extenuante, y muchas veces encontramos estas características en lo que es el análisis de orina, así que algo que se comparte actualmente. Otra diferencia en lo que es el análisis de orina respecto de la bilirrubina, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que el riñón del perro tiene una pequeña capacidad de transformar hemoglobina en bilirrubina, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis de la tira reactiva, en el caso de los perros, hasta una cruz de bilirrubina se considera normal. Es más, en el sedimento urinario encontrar escasos cristales de bilirrubina con valores de las enzimas hepáticas normales, se considera aceptable, ¿sí? No es el caso de lo que sucede, bueno, en humanos o en gatos, donde obviamente la aparición en tira reactiva de bilirrubina ya tiene significación clínica. Así que a tener en cuenta esa pequeña diferencia. Y respecto del análisis de orina, respecto de la tira reactiva, tres parámetros que vamos a despreciar nosotros en el análisis. Tanto si trabajan con tiras reactivas de uso veterinario o de uso animal, ¿sí? La verdad que esta realidad se repite en ambos casos. La almohadilla para nitritos, para urobilinógeno y para esterasa leucocitaria no las vamos a tener en cuenta, ¿sí? Primero porque la de nitritos no es, en el caso de las tiras de humanos, no es específica para perros y gatos, así que falla bastante. Y la tira reactiva específica para pequeños animales no ha demostrado ser muy precisa, que digamos tampoco. Es más, en 4 años o más, ya sinceramente no llevo muy bien la cuenta, pero más de 4 años y miles de análisis de orina que he realizado en pequeños animales, si me reaccionó 3 veces nitrito fue mucho. Y no creo que no haya habido bacterias reductoras en tantos análisis que he hecho, o sea, no aporta nada. El urobilinógeno carece de valor diagnóstico en pequeños animales, y la esterasa leucocitaria, o sea, la almohadilla que me informa a mí la presencia de glóbulos blancos, la verdad que tiene un comportamiento extremadamente ambiguo. Es decir, he tenido casos de orinas con una alta cantidad de glóbulos blancos donde la tira reactiva me informa efectivamente que hay glóbulos blancos. He tenido otras orinas con muchos glóbulos blancos donde la tira reactiva no me ha dicho nada y resulta que sí había glóbulos blancos, y al revés, ¿no? Orinas donde no habiendo blancos no me dice que hay blancos, comportándose de manera correcta, y otras orinas donde no hay blancos me informa que hay blancos. Entonces, ¿cómo nos manejamos a la hora de informar la presencia de glóbulos blancos? Es simplemente a través de la observación del sedimento, ¿sí? No podemos confiar en la información que nos da la tira reactiva. Y me muevo nuevamente. Pasando un poquito ahora a lo que es sangre, ¿verdad? Respecto de la extracción venosa, ¿sí? Bueno, en humanos normalmente sacamos del pliegue del codo, de la mano, eventualmente nos vamos al pie, ¿sí? Esas son las extracciones venosas más recurrentes. En el caso de los perros,
ya vamos a ir en función de la talla y del criterio de la veterinaria incluso. Normalmente en los perros grandes, o medianos, de medianos para, perdón, de medianos para grandes, es muy común sacar de la pata delantera, ¿sí? De la vena cefálica, es muy común sacar de ese miembro, ¿sí? También podemos sacar del cuello, ¿sí? Sacamos de yugular, o podemos sacar de la pata trasera, ¿sí? De la safena. Cuando el animal es de talla pequeña, un perro pequeño, directamente se va a sacar de cuello, de yugular, ¿sí? Y en el caso de que se pueda sacar de la pata, normalmente, bueno, hay varios criterios. Hay un criterio en donde se prefiere sacar de la pata trasera, ¿sí? Dejando las delanteras para posibles canalizaciones en el caso que haya que internar el animal, ¿sí? Porque son mejores para mantener una vía en el tiempo. Si las venas de atrás son más tortuosas, ¿sí? Son más laxas, entonces hay más posibilidad de que la vía no dure tanto con el movimiento del animal, ¿sí? Pero eso es un poco a criterio de cada vete. Y en el caso de los gatos, directamente se va a sacar siempre de cuello, ¿sí? No se va a sacar de la pata. Por lo menos este es el criterio que manejamos, o sea, que manejan los médicos veterinarios ahí en la vete donde yo trabajo, ¿sí? Al gato siempre se le va a sacar del cuello. Y les comento, la extracción de sangre la realizan los médicos, ¿sí? No tenemos potestad los técnicos de laboratorio en sacarle sangre a los animales. Más allá de que por ahí colaboramos con la sujeción del animal y con por ahí la recepción de la muestra, y nosotros nos encargamos de pasarlo al tubo, o hacemos una hemostasia primaria, así una compresión para colaborar, pero no estamos nosotros en condiciones desde el punto de vista profesional y de incumbencia de sacar, pero sepamos de dónde para poder colaborar con el médico en el caso que nos toque trabajar dentro de una veterinaria, saber cuáles son los lugares para la extracción y poder, bueno, prestar una ayuda en ese caso. Algunas características que les quería comentar ya propias de cuando vayamos al extendido, por ejemplo, saber que el glóbulo rojo, tanto de perro como de gato, va a tener la misma forma que el glóbulo rojo de humano, ¿sí? Es un disco bicóncavo, bla, 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 como ya lo conocemos y lo hemos definido millones de veces. Diferencias: el glóbulo rojo del gato es más pequeño que el glóbulo rojo del perro, ¿sí? Y debido a que es más pequeño, ahí están los valores, no es para que los memoricemos ni para que hagamos una lectura renglón por renglón de cada una de estas cosas. En tal caso, quien quiera la presentación propiamente dicha, después me la puede pedir, no hay ningún problema. Pero el glóbulo rojo del gato es más pequeño, ¿sí? Por consiguiente, la zona central blanca que normalmente vemos tanto en la sangre humana como en la sangre del perro, no va a ser tan propia del gato. Normalmente en un gato sano esa zona central más pálida en el medio del glóbulo rojo no se aprecia. Y algo importante que tenemos que saber es que en la sangre de gato, en el glóbulo rojo del gato, se admite, mejor dicho, que hasta un 10% de los glóbulos rojos pueden presentar cuerpos de Heinz, ¿sí? En cambio, la presencia de cuerpos de Heinz en la sangre de perro no está admitida, o sea, apenas vemos 1 o 2 cuerpos de Heinz en sangre de perro, ya obviamente nos está hablando de alguna crisis hemolítica inminente. Ya en el caso del gato, hasta un 10% se admite como normal, ¿sí? Porque bueno, las características oxidativas de la hemoglobina del perro y del gato son un poquito diferentes, ¿sí? Respecto de la hipocromía, y relacionado con lo que vimos recién, respecto de la zona central blanca que sí presenta el perro y no presenta el gato, es importante la valoración que hacemos de la hipocromía. ¿Por qué? Porque un perro, ¿sí? Que empieza a estar anémico, que empieza a tener descenso en la cantidad de hemoglobina, rápidamente va a acrecentar esa zona central blanca y rápidamente vamos a distinguir una hipocromía manifiesta. Ahora, en el caso del gato, como de por sí no tiene esa zona central blanca, puede tener descensos de hemoglobina sin que se manifieste aún esa zona central blanca. Y cuando ya se manifiesta, es que ya ha perdido muchísima hemoglobina. ¿Qué quiero decir con esto? Que a igual valoración de la hipocromía es mucho más severa la anemia en el gato que en el perro.
o dicho de otra manera, a igual descenso de hemoglobina va a ser más marcado la hipocromia en el perro que en el gato, ¿sí? Así que a tenerlo en cuenta cuando evaluemos cruces y demás. Ahí les muestro, hablando de diferencias también de los cuerpos de Heinz entre perro y gato. Fíjense, en el perro el cuerpo de Heinz se va a manifestar de esa forma, ahí se los estoy marcando, es con una protusión, una saliencia bien redondeada, nariz de payaso, le dicen algunos autores. Eso es sin duda un cuerpo de Heinz en glóbulos rojos de perro. En el gato, el cuerpo de Heinz se manifiesta con una deformación también de su membrana, pero es mucho más sutil, ¿sí? Es mucho más fina, entonces puede pasar desapercibida para el ojo inexperto, me corro un poquito. Por eso fíjense que en el caso de sangre de gato, acá se confirma la presencia de los cuerpos de Heinz utilizando la tinción de azul brillante de Crecil, ¿sí? En el caso de que nos dé duda a nosotros, y no la podamos identificar. Fíjense que se ubica el cuerpo de Heinz en la periferia, genera una deformación, pero como les digo, puede pasar desapercibida. Y ahí les dejo una tablita para que tengan en cuenta las diferentes situaciones que genera la aparición de cuerpos de Heinz. Algunas relacionadas con ingesta, como puede ser propilenglicol, como puede ser ingesta de cebolla, de ajo, ¿sí? Fíjense cuando le dan las sobras a los animales, bueno, algunas pueden ser peligrosas. Muchas de las veces la presencia de cuerpos de Heinz está relacionado con fármacos, con terapias medicamentosas incluso, y muchas veces también por enfermedades de base, ¿sí? Como puede ser diabetes, hipotiroidismo, lipidosis hepática y demás, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta cuando analicemos sangre y encontremos la presencia de cuerpos de Heinz, bueno, ¿a qué se puede deber? ¿Qué más tenemos? Nos podemos encontrar tanto en perro como en gatos con hemoparásitos, ¿sí? Hemoparásitos es un tema bastante largo, la verdad que se podría hablar horas de los hemoparásitos, pero acá lo que les muestro básicamente es la manera de identificarlos desde el punto de vista morfológico, ¿sí? En el perro principalmente vamos a encontrar en lo que es la serie roja la babesia, y en el caso de los glóbulos blancos nos podemos encontrar con el hepatosún o con la Ehrlichia. Todos estos hemoparásitos son transmitidos principalmente por pulgas y garrapatas, ¿sí? Entonces es muy común en animales plagados de ectoparásitos encontrarnos con toda la sintomatología y los signos propios del hemoparásito, y cuando nosotros los analizamos lo confirmamos en el vidrio. No siempre vamos a ver hemoparásitos en el vidrio, o sea, no siempre es fácil. Muchas veces se recomienda incluso trabajar con sangre capilar, ¿sí? Muchas veces se le hace un corte en el pabellón auricular o en alguna mucosa para trabajar con este tipo de sangre porque, se ha demostrado que tiene más preponderancia en encontrarlos, ¿sí? Y también algo que sucede, sobre todo cuando trabajamos o queremos buscar hemoparásitos de la serie roja, es alejarnos un poquito de la zona de óptima observación, donde estén todos los glóbulos rojos bien separados, o sea, la zona donde hacemos la fórmula leucocitaria habitualmente. Bueno, en realidad nos deberíamos desparramar un poco e irnos hacia las partes más sucias del preparado, vamos a tener un poco más de chance de encontrarlo. También va a depender de la carga parasitaria, ¿sí? Son parásitos, ciclan, ¿sí? Entonces hay aumentos y hay valles en su cantidad y depende de dónde nos encontremos. Para la serie blanca, o sea, para lo que es encontrar hepatosún o Ehrlichia, por ejemplo, es mucho más sencillo porque nosotros podemos hacer un microhematocrito, por ejemplo, entonces en lo que es la capa flogística, como le dicen muchos autores, palabra que a mí no me gusta, pero no importa, en la interfase entre el paquete de glóbulos rojos y el plasma vamos a tener todo el concentrado de blancos y plaquetas. Bueno, entonces ahí nosotros podemos hacer un extendido de esa zona y hacemos un concentrado de los blancos y ahí salimos a buscar también hemoparásitos. En el caso de los gatos podemos encontrarnos con Hemobartonella, es un parásito que se adhiere a la membrana del glóbulo rojo, ahí tienen esa imagen, ahí se las agrandé un poquitito.
esos cúmulos puntiformes que se observan en la periferia del preparado. Fíjense que en este caso, cuando hablamos de Hemobartonella, tenemos que lograr preparados perfectos en el sentido de que tienen que tener cero precipitación, ¿sí? Porque si tenemos un preparado con mucha precipitación, la Hemobartonella va a pasar desapercibida. Y algo muy importante ante la sospecha de Hemobartonella, el extendido que hagamos nosotros tiene que ser de sangre sin anticoagular, ¿sí? ¿Por qué? Porque si trabajamos con la sangre del tubo para hacer hemograma, la sangre con EDTA, el EDTA a los 30 minutos más o menos de que toma contacto con la sangre hace que la Hemobartonella se desprenda del glóbulo rojo. Entonces no la vamos a ver directamente, ¿sí? Entonces trabajemos con sangre sin anticoagular, con sangre entera, para hacer los extendidos en gatos para salir a buscar Hemobartonella en el caso de que sospechemos, ¿sí? Bien, me voy a mover acá, algo que les quería mostrar, ¿sí? Respecto de las características morfológicas de eosinófilos, basófilos y monocitos. Los neutros, ¿sí? Son los que ya conocemos. No van a encontrar diferencia entre un neutrófilo segmentado y un neutrófilo inmaduro, tanto en perros como en gatos se presentan iguales. Eventualmente en el gato, es verdad, el neutrófilo puede presentarse un poco, como con menos citoplasma y su cromatina un poco más enredada sobre sí misma, pero es un detalle muy fino, ¿sí? En líneas generales presenta la misma morfología. Sí hay diferencias entre el eosinófilo del perro con el del gato. Fíjense, las granulaciones de los eosinófilos son mucho más groseras en el caso del perro y son mucho más finas, mucho más delicadas en el caso del gato. Son células frágiles, muy frágiles, así que es muy común también encontrarlas rotas en el preparado, ¿sí? Así que a tener cuidado a la hora de hacer el extendido. Los monocitos, ¿sí? Que les muestro aquí abajo, fíjense los monocitos, y esto, hay que hacer un mea culpa. A mí no me toca explicarlo en la facultad, pero sí me lo han explicado y siempre me explicaron el monocito es el glóbulo blanco que se parece al linfocito pero con cromatina riñonada. Bueno, eso es muy básico, ¿sí? La verdad que el monocito, ya por ser una célula inmadura, presenta un montón de otras características. Y así como se las muestro ahora, es como se presentan en perros y gatos. Son células grandes, son células con cromatina bastante laxa, muy vacuolizados en algunos casos un poco más, un poco menos. Son células muy deformables, son células que presentan las características de lo que es. El monocito es una célula inmadura por naturaleza porque se va a transformar en macrófago el día que llegue al tejido diana, ¿sí? Así que todas las características que conocemos de una célula inmadura son las que van a tener los monocitos. Y los basófilos, a diferencia de lo que siempre nos han dicho, que el basófilo es un glóbulo blanco que presenta granulaciones groseras, gruesas, etcétera, etcétera, que muchas veces impiden la visualización del núcleo. Bueno, en pequeños animales no es así. En pequeños animales vamos a encontrar, si la encontramos, porque es una célula difícil de encontrar, porque en un hemograma normal entre el 0 y el 1% de lo que es los blancos está constituido por basófilos, entonces en la gran mayoría de las veces no los encontramos, pero es una célula grande, es una célula que presenta gránulos abundantes muchas veces, pero no a tal punto de taparme a mí el núcleo. ¿Sí? Y el núcleo presenta varias configuraciones bastante diversas, bastante erráticas, unas con otras, pero como se ve ahí en pantalla es como los van a poder identificar sin problemas. ¿Qué más tenemos? Plaquetas. Importante la diferencia entre las plaquetas del perro y las plaquetas del gato y sobre todo si vamos a trabajar con contadores hematológicos, ¿sí? ¿Por qué? La plaqueta del perro siempre es una plaqueta mucho más chica que el glóbulo rojo. Sí, mucho más chica, entre un tercio y un cuarto del diámetro del glóbulo rojo, ese va a ser el tamaño de la plaqueta, un tercio como máximo. Normalmente una plaqueta normal está en el cuarto, ¿sí? Del tamaño. Ya una plaqueta, en el caso del perro, que sea de la mitad del tamaño de un glóbulo rojo, ya es una macroplaqueta, ¿sí? Para el perro ya eso es una macroplaqueta. En cambio en el gato, las plaquetas normales van desde pequeñas, un cuarto del tamaño del glóbulo rojo, hasta plaquetas que son iguales al glóbulo rojo, diámetros iguales. Y esas son plaquetas normales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Recién cuando encontremos una plaqueta en el gato
que sea más grande que el glóbulo rojo estándar, normal, promedio, eso lo vamos a considerar como macroplaqueta. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si nosotros tenemos un contador hematológico, uno que trabaje por impedancia, por ejemplo, es decir, que lo que mide son volúmenes, cuando pasan las plaquetas grandes, en el caso del gato, las va a contar como rojos. Entonces, me va a informar que el animal tiene más rojos y que tiene menos plaquetas. Con el aumento de rojo no hay demasiado problema, porque son algunas miles o cientos de miles, en el peor de los casos, contra millones de glóbulos rojos. Entonces la variación de rojos no es tan significativa como sí es la variación de plaquetas. Entonces, a ver, siempre que hacemos, y esto como regla general, o sea, nosotros siempre que pasamos una muestra por el contador hematológico estamos obligados a hacer el vidrio porque el contador hematológico, por más bonito que sea, de morfología y de inclusiones, poco me dice, ¿sí? Pero más obligados aún estamos, si estamos trabajando con sangre de gato, a realizar una verificación del número de plaquetas, porque el gato es un animal que tiene normalmente muchas plaquetas. Si ven ustedes en los libros van a encontrar que las plaquetas de los gatos van entre 200, 250.000 a 600.000, 700.000. Hay muchas variaciones en los libros, después podemos hablar al respecto. Pero los gatos normalmente están como mínimo más cerca de las 300.000, ¿sí? El gato es un animal que tiene muchas plaquetas por naturaleza. Si yo tengo un gato con 150.000 plaquetas y el contador contó mal, más que seguro. Bueno, o no, ¿no? Pero hay que verificar porque es poco probable. Es poco probable. Entonces ahí les muestro, para que tengan en cuenta, fíjense, una macroplaqueta en el perro aún sigue siendo una plaqueta normal en el gato. Bien, otra cosita importante, a ver dónde me pongo para no tapar nada, y tiene que ver con el momento de la recolección, ¿sí? De la recolección de la muestra de sangre me refiero, ¿no? Obviamente el animal, ya sea perro y más que nada el gato, cuando está en la veterinaria, bueno, está en una situación de nerviosismo, se estresa, se excita, entonces aumentan sus pulsaciones y por consiguiente aumenta la velocidad de circulación de la sangre, y al aumentar la velocidad de circulación de la sangre lo que hace es desprender todos los glóbulos blancos del estrato marginal, o sea, todos estos glóbulos blancos que están adheridos a las paredes vasculares. Por consiguiente aumenta en gran número el conteo total de blancos, ¿sí? Y a tal punto aumenta que puede llegar hasta el doble de lo que tiene el animal, ¿sí? Entonces, si ustedes están participando o ustedes saben que el animal se estresó mucho a la hora de la recolección, cuando hagan el análisis de sangre, si la única alteración que tiene el animal es un aumento de blancos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, piensen que pudo haber sido debido a la maniobra de recolección, ¿sí? Si a ese animal ustedes lo sedan, le hacen una sedación suave y el animal se queda tranquilo, 2 minutos después el hemograma le da totalmente distinto, porque la cantidad de blancos desciende a valores normales. Así que cuando la única alteración en todo el hemograma y en todo el análisis y que le hacemos al animal y en la clínica misma no muestra nada y la única alteración es un aumento de blanco, preguntémonos cómo fue esa extracción, porque puede venir por ahí el aumento. Bien, y eso es lo que tengo para mostrarles de las diferencias que hay en una rutina. Esto que les estoy mostrando ahora es la imagen que presento siempre al finalizar mis disertaciones. Es una imagen de mi familia. Aquí estoy con mi señora. Esta imagen viene a representar lo que significa para nosotros los animales y se las muestro un poquito para que me conozcan un poquito más. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y haya cumplido con sus expectativas. Como les dije, en el escrito que les acompaño con esta presentación está mi contacto para que se puedan comunicar. Cualquier cosita que necesiten, sepan que pueden contar conmigo. Ha sido un placer formar parte de este primer congreso cuyano. Quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.